A mediados del año 2020, en plena pandemia del COVID, Dreamcatcher publicó un par de singles tras la publicación de su álbum Tree of Language, con dos canciones muy interesantes. El vídeo de hoy va dedicado a estas dos canciones. El primer single es una canción en japonés, aunque el título está en inglés, llamada Endless Night. Aunque la portada recuerda mucho la época del Alone in the City y de canciones como What, en el videoclip podemos ver cómo mantienen la estética de Scream, vestidas de rojo y de negro, con una coreografía muy intensa y una música también muy potente. Aquí Dreamcatcher demuestra una vez más que es la banda que mejor ha sabido mezclar el estilo del K-pop con el del hard rock y el heavy metal, incluso más que en otros vídeos suyos, como es el caso de Good Night, que hasta la fecha se podría decir que era su canción más potente. En este caso, yo creo que Endless Night se podría decir que es la canción más potente, más rockera, más metalera de Dreamcatcher. Además, es lógico que así sea porque, como ya he comentado en otras ocasiones, el público japonés está más predispuesto a escuchar este tipo de músicas que el coreano, la empresa lo sabe y por eso muchas de las canciones que ha hecho Dreamcatcher en japonés pues tienen este cierto toque a hard rock heavy metal que las canciones coreanas no tienen tanto. En este caso la canción no ha sido compuesta por Lydia Lounder, sino por otros compositores. En general, las canciones que hace Dreamcatcher en japonés suelen estar hechas por otra gente, pero aunque se nota un cierto cambio de estilo, en el fondo no desentona para nada, en mi opinión, con el estilo general de Dreamcatcher. Otro aspecto destacable de este videoclip y de otros por el estilo tan rockeros es la coreografía, porque no es nada fácil ponerle coreografía a una canción que es total o parcialmente de hard rock. El hard rock en general es un estilo que en mi opinión no se presta mucho a la coreografía. Las estrofas suelen tener un ritmo bastante monótono, el solo de guitarra no se presta mucho a integrar un número de baile y aquí tanto los compositores Licio Lounder o otros compositores que ha habido, en este caso en japonés, como las chicas y la gente que se encarga de la coreografía en la empresa han sido capaces de juntar la música y el baile de una manera fantástica y creo que eso tiene un mérito enorme. De hecho, yo cuando descubrí a Dreamcatcher lo que más me impactó, lo que más me llamó la atención y lo que me hizo que me gustaran tanto fue precisamente eso, que me pareció increíble que alguien fuera capaz de ponerle coreografía a canciones relativamente rockeras, aunque estén mezcladas con K-pop. Hay alguna gente que dice, oh, es que esto no es rock, porque claro, no hay una banda y tal, pero yo encuentro que precisamente esa es la gracia de Dreamcatcher. Si en lugar de ser unas chicas que bailan, fueran unas chicas que tocaran instrumentos, pues estaría bien, pero dejarían de aportar lo que verdaderamente han aportado a la música K-pop y rock al mismo tiempo y pasarían a ser, a fin de cuentas, pues una banda más. En cuanto a la letra, aquí se aplica lo mismo que vengo diciendo de muchas bandas japonesas. Las típicas letras que hacen los japoneses de animarse, de conseguir tus objetivos, de no rendirte, etcétera, etcétera. La letra va muy en ese sentido. Aunque aquí, si os fijáis, en el comienzo de la canción hay una especie de guiño al estilo que tenía Dreamcatcher en la época de las pesadillas, con todo eso de despiértame y tal. Esa es la manera típica de comenzar las canciones de aquella época. E incluso el título de la canción, Endless Night, también encaja con toda esta idea que arrastran desde que comenzaron como banda, en otras canciones como Good Night, Silent Night, etcétera, etcétera, la noche, los sueños, toda esa temática tan de Dreamcatcher. Bien, vamos ahora con Rose Blue, que es el otro single que sacaron a continuación. Esta canción sí que está en coreano, pero no está compuesta tampoco por Liz Nyolander, ya que se trata de una colaboración especial para el videojuego Girl Café Gun,
Aquí vuelven a colaborar con videojuegos, igual que hicieron en la época del Raid of Dream, y de hecho el videoclip es una pequeña historia en consonancia con el videojuego y las pistolas, etcétera, etcétera. La acción comienza en un monte en el que las chicas aparentemente parecen vivir felices, pero de pronto Jiu se da cuenta de que sus amigas han desaparecido, va a buscarlas a una especie de ciudad abandonada. Allí las encontrará sumidas en diferentes sueños y para despertarlas dispone de una pistola con 5 cartuchos con la que tiene que dispararlas y supuestamente con eso despertarán. Las chicas creen que están viviendo en diferentes escenarios, pero en realidad están todas dormidas alrededor de una especie de cristal que las tiene dominadas. Aquí se ve cómo este videoclip, a pesar de que es una colaboración especial, en principio apartada de la trayectoria de Dreamcatcher, en realidad tiene muchas conexiones con otros videoclips. Por ejemplo, con Watt, donde ya apareció esta especie de cuarzo mágico y también al final del vídeo aparece una mariposa, como ya aparecieron en Fly High y en Deja Vu. La letra es muy interesante y tiene mucha poesía. Hay que destacar también que Dami participó en ella y es un poco diferente del resto de letras de Dreamcatcher. Utiliza la imagen de que la persona que canta es como una especie de rosa a la que le van cayendo los pétalos de un cierto color a lo largo del tiempo y luego vuelve a recuperarlos pintándolo con sus propios colores y juega mucho con el tema de los recuerdos, cómo deshacerse de ellos, volver a empezar con otro color, etcétera, etcétera. La verdad es que es muy bonita y encaja muy bien con ese estilo que tiene la canción, con un cierto tono melancólico, bastante diferente al de la mayoría de canciones de la banda. Una vez Yu ha completado la misión, vuelve a aparecer en el sueño en la montaña junto a sus compañeras, pero cuando intenta llegar hasta ellas, éstas se desvanecen y entonces ella se da cuenta de que se ha quedado sola, atrapada en ese lugar. Así que intenta dispararse a sí misma, pero descubre que ya no quedan cartuchos en la pistola y que por tanto ya no tiene salvación. Mientras tanto sus compañeras despiertan del sueño para contemplar horrorizadas cómo Jiu ha quedado atrapada dentro del cristal en un sueño del que ya no pueden despertarla. Un detalle curioso de estas dos canciones es que a pesar de que la palabra rosa aparece tanto en el título de Rose Blue como en la letra, que habla de una rosa que cambia de color, etc., en el videoclip no aparece ninguna rosa en ningún momento. Mientras que en Endless Night, a pesar de que en principio la letra no va de eso, sí que aparece la rosa como símbolo claramente, aparecen rosas de varios colores. La rosa es un símbolo bastante usado por parte de Dreamcatcher, ya salió en Deja Vu y también aparecía en el vídeo de Watt, por ejemplo. Por tanto, ambos vídeos están conectados de una manera bastante clara con otros vídeos de Dreamcatcher, especialmente con Watt. En conjunto creo que las dos canciones están muy bien, una con un videoclip bastante ingenioso, con una historia bastante entretenida, aunque no tiene coreografía, el otro con un videoclip más sencillo, pero con una buena coreografía, dos canciones que siguen más o menos en la línea de lo que hace la banda, pero que son un poquito diferentes porque están compuestas por otras personas y creo que no se les puede pedir más. A fin de cuentas estaban en plena pandemia del COVID, aunque luego lógicamente continuaron con la trilogía de Distopía que ya comentaré en futuros vídeos.